Pero el Señor Jesucristo, como es Dios y no desciende de María, ni desciende de José, no desciende de María, entonces no hereda, no toma el pecado de María, no toma la muerte de María, y nace un ser humano que es fundición de espíritu con materia, un espíritu semejante al de Dios, pero aquí es Dios mismo tomando humanidad, tomando la materia, tomando lo biológico, lo físico, lo psicológico de la humanidad. Entonces nace otro ser humano, nace un varón, un hombre, con las características de hombres, de todo ser humano, nacido de mujer, pero no con la muerte ni el pecado de los seres humanos. Entonces este es un ser humano vivo, que está en relación con el Padre, está en relación con Dios, como conoce a Dios, como conoce al Padre, como tiene vida, le puede saber y le puede obedecer, y resulta que no desobedece al Padre, o sea, no peca. Todo lo que el Padre le dice que haga, hace. Todo lo que el Padre le dice que hable, él habla. Todo lo que el Padre le dice que no haga, él no lo hace. O sea, no peca, no desobedece. Recuerden lo que es pecado, es obedecer lo que Dios le dice. Entonces, este es un hombre que nace vivo, otro ser humano que nace vivo. Pero resulta que el Señor Jesucristo, estando en su condición de hombre, el Señor Jesucristo es totalmente Dios, totalmente ser humano, fundido. Y se hizo hombre por medio de la encarnación. No se podía ser hombre. No es que, como mucha gente han dicho, que José no se acostó con María para engendrar al Señor Jesucristo, porque en la relación sexual son pecados. ¿Cuándo ha sido pecado la relación sexual de un matrimonio? Eso también no lo inventamos. Eso se lo han inventado las relaciones. ¿Quién dijo que Dios ha dicho que la relación sexual en el matrimonio y dentro del matrimonio es pecado? Entonces José no se acostó con María para engendrar al Señor Jesucristo, porque si engendran al Señor Jesucristo, nace muerto y nace pecador, como todos los seres humanos. Entonces no hubiera servido la muerte de Él, no nos las hubiera podido entregar. Entonces, por medio de la encarnación, la Biblia no usa el término encarnación, pero todo el proceso que habla de la humanización del Señor Jesucristo es de encarnación. Este hombre nace vivo, no nace pecador, obedece al Padre en todas las cosas que tiene que hacer y que no tiene que hacer, o sea, no peca. Pero nosotros sabemos históricamente que el Señor Jesucristo muere. Y recuerden que la paga del pecado es muerte. Este era un hombre que no tenía por qué morir, porque el que tiene que morir es el pecador. Y él resulta que él no pecó, él no tenía por qué morir. Entonces la muerte de él no la reciben en el reino de los cielos. El Padre no recibe la muerte del Señor Jesucristo, porque el Padre lo que le deben es muerte por pecador. Él no puede recibir esta muerte física. Y más todavía, muere en una cruz. Ahí les aclaro, porque a veces creemos que la palabra Cristo viene de cruz. La palabra Cristo no viene de cruz. La palabra Cristo es un término griego que significa ungido, ungido, o sea, escogido, determinado para eso, elegido. La palabra Cristo no viene de cruz. Entonces, el Señor Jesucristo muere en una cruz. En Deuteronomio 21:23, Dios ha dicho que todo el que muera crucificado, colgado en una cruz, amarrado, clavado en una cruz o en un madero, es maldito por Dios. La cruz es sitio y señal de maldición. Las religiones han cogido la cruz como bendición. La bendición no es la cruz, la bendición es el Señor Jesucristo, muerto en una cruz. Pero la cruz es sitio y señal de maldición. ¿Por qué? Porque todo ser humano, por pecador, por nacer pecador y por desobedecer a Dios, es maldito por Dios. Todos nacemos malditos, no solamente nacemos condenados, no solamente nacemos muertos, no solamente nacemos pecadores, sino que nacemos malditos por Dios, por desobedecerle. Entonces el Señor Jesucristo también tenía que con su muerte, no solamente morir, sino que tener una clase de muerte que nos quitara la maldición. Y por eso muere. Muchos judíos habían tratado de matar al Señor Jesucristo,
Muchas personas habían tratado al Señor Jesucristo a espada, a pedrada, y Él nunca se dejó matar. No porque Él le estuviera rehuyendo a la muerte, sino que Él sabía que tenía que morir con muerte de cruz. ¿Para qué? Porque el Padre había dicho que todo aquel que muriera crucificado era maldito por Dios. Él, con su muerte en la cruz, recibió toda la maldición de Dios que nosotros, por pecadores, habíamos recibido. Para librarnos, y vamos a ver, para librarnos de la maldición de Dios. Entonces el Señor Jesucristo muere en la cruz. Esa muerte no la reciben, no la pueden recibir porque es la muerte de un no pecador. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que el Padre dice, vean, todo aquel que me pague su muerte y sus pecados con la muerte del Señor Jesucristo, de un humano que no nació pecador ni pecó, que está vivo, todo aquel que me pague con la vida y la muerte del Señor Jesucristo, saldó su deuda, como el ejemplo que les ponía del $1.000.000. Y el Señor Jesucristo dice, vea, yo les regalo mi muerte para el que la quiera. Cada uno tiene que tomarla, cada uno tiene que tomar esa muerte de este Señor Jesucristo, de este Jesús, del Dios hecho hombre, porque no sirve otro. Porque si es un hombre común y corriente, entonces nació muerto y pecador. Y si es Dios común y corriente, mucha gente no quiere mirar la humanidad del Señor Jesucristo y miran nomás su deidad. Si yo nada más miro la deidad del Señor Jesucristo, no me sirve, porque estoy pagando, yo soy ser humano, no soy Dios, y yo tengo que pagar en la muerte mía y mis pecados como ser humano. Pero si yo lo veo solamente como hombre y no acepto que Él es Dios, que es la realidad, entonces tampoco me sirve ese Jesucristo, no me sirve ese Cristo. ¿Por qué? Porque si es solamente hombre, nació muerto y pecador, entonces no sirve para pagar mis pecados. Sirve es el Dios hecho hombre que muere en una cruz, porque si no muere en una cruz, que mucha gente dice que lo bajaron vivo y que lo que tenía era catalepsia, que cuando hablemos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo podríamos analizar si realmente murió. Entonces, que muere en una cruz, recibe la maldición del Padre y yo puedo pagar. Entonces, en Romanos 1, 16 y 17 dice, a todo aquel que pague sus pecados y su muerte con la muerte de este Señor Jesucristo, el Padre dice, cancelada la deuda, quedó en paz conmigo. Y ustedes se pueden voltear ante el Señor Jesucristo y le dicen al Señor Jesucristo, ¿cuánto te debo? ¿Qué tengo que hacer para comprarte, para pagarte tu muerte? El Señor Jesucristo dice, te la regalo. Él nos ha regalado su muerte en la cruz para pagar nuestros pecados. Todo ser humano que pague sus pecados, no lo podemos pagar con obras, porque no debemos obras, debemos es muerte. Muchas religiones se han inventado, la mayoría de las religiones se han inventado que el ser humano se tiene que... Las religiones son un camino para portarse bien, con la intención de agradar a Dios. Pero el ser humano muerto, ¿cómo va a portarse bien? En Romanos 3, 10 y 11 dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, porque todos nacemos muertos y pecadores, no hay ni uno de nosotros que pueda portarse con relación con Dios, portarse bien. Ahora, Vilma, pero entonces el hecho de yo no haber matado, no haber yo robado, no haber fornicado, no, es que estás muerto. Hace muchos años un amigo, por estas desgracias, aún hasta por una confusión terminó en la cárcel y yo lo tuve que ir a visitar allá en Cartagena. Y como él estaba en un pabellón donde pagan y estaba con aire acondicionado, con muchachas de servicio y todas esas cosas. En la casa él no tenía aire acondicionado, pero ahí era un pabellón con aire acondicionado, muchachas de servicio, les lavaban la ropa, les hacían la comida. Yo entré a ese pabellón, a nosotros los que entrábamos a ese pabellón no nos requisaban. Y yo le dije, ole, estás mejor que en la casa. Aquí estás, pues quédate aquí, mijo. Y él me dijo, Vilma, tú no entiendes, yo estoy preso. Aunque tenga todas estas condiciones, aunque entre comillas tú me estés diciendo que estoy mejor que en la casa, yo estoy preso. Y estoy comiéndome la comida de un preso y ese aire acondicionado, estoy en la cárcel. Prefiero el calor de mi casa.
pero no estar aquí en la cárcel. Entonces, todo eso, todo lo que nosotros hacemos sin tener la vida, estando muertos, son obras muertas. ¿Cómo le vamos a pagar a Dios muerte con obras muertas? Es con la muerte de este humano vivo y muerte de cruz. Pero si el Señor Jesucristo se hubiera quedado ahí, muerto, enterrado, ¿no es? Nosotros hubiéramos quedado en paz con Dios, saldada la deuda, pero muertos, porque no habíamos recobrado la vida. Habíamos cancelado la deuda, pero en paz con Dios.